revelado el inesperado y transformador momento que hizo que mi vida diera un giro extraordinario. La tormenta azotaba el pueblo, y junto con ella, los recuerdos de mi infancia rodearon mi mente. Pero lo que encontraría en esa finca familiar, entre los campos dedicados a un maíz que había visto generaciones, cambiaría mi vida por completo. Mientras la lluvia caía con fuerza, el relámpago iluminó el oscuro rincón donde tropecé con un viejo baúl, y mi corazón, que había permanecido inactivo por años, comenzó a latir con fuerza. Al abrir el baúl e interactuar con el polvo y el tiempo, un diario se convirtió en la luz que no sabía que necesitaba. Ya en mis manos, las páginas desgastadas estaban repletas de anotaciones de mi abuelo, un hombre que dedicó su vida a cultivar no solo la tierra, sino también el futuro de nuestra comunidad. Desde pequeño, la agricultura había sido mi refugio, mi razón de ser. Pero las voces familiares resonaban en mi mente. «Busca un trabajo estable, Javier», me decían sin cesar. La presión de mi familia y la búsqueda de un futuro seguro me habían arrastrado hacia una agroindustria que parece prometer lo que tanto anhelaba: mantener a flote a mis seres queridos. Pero aquí, entre estas páginas, había algo que me llamaba con fuerza, un susurro que me decía que debía ir más allá del camino predeterminado. A medida que leía sobre el método ancestral de cultivos que mi abuelo había usado, comenzó a arder una pasión que creía extinguida. La ciencia moderna tenía sus ventajas, pero mi corazón me decía que había más en la agricultura sostenible. La posibilidad de revivir las raíces de mi familia y de mi pueblo se convertía en una obsesión. Pero cada avance venía acompañado por el eco del miedo que me advertía sobre las consecuencias. ¿Y si dejaba de ser el hijo obediente que todos esperaban? ¿Y si arriesgaba no solo mi carrera, sino también la honra de mi familia? Los pensamientos eran un torbellino. Ventajas y desventajas luchaban en mi mente, mientras el dolor de decepcionar a mi madre pesaba enormemente. Ella siempre había amado la tierra. Sin embargo, era ella misma quien, con buenas intenciones, me había empujado hacia la seguridad de un empleo. «Javier, tu futuro es lo más importante», decía, su voz saliendo cargada de preocupación, y yo sentía que mi responsabilidad era estar a su altura. Pero, ¿a qué costo? Esta lucha interna se convertía en un camino de espinas. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con el diario en mis manos, decidí buscar consejo de un viejo amigo, un agricultor que había resistido los embates del progreso. Juntos comenzamos a experimentar, y aunque las primeras siembras fueron inciertas, la tierra parecía hablarme. Sin embargo, la desaprobación de mis colegas y el aumento de rumores sobre mis intenciones se volvía palpable. La tensión en el pueblo aumentaba, y me encontraba temeroso de ser visto como un traidor a la tradición que tanto había amado. El momento decisivo llegó cuando organicé una reunión en la finca, invitando a mi gente a compartir lo que había aprendido del diario. La sala estaba llena de rostros conocidos,
pero temía que la incertidumbre y el resentimiento eclipsaran mi mensaje. Entonces, un anciano, como una sombra del pasado, se levantó y cuestionó mis intenciones. La presión en la habitación era omnipresente, y mi aliento se vuelve errático al sentir el peso de sus miradas. Cada palabra de rechazo sería como un puñal, y justo en ese instante mi mente se congeló. Consciente del afán que me invadía, mi corazón empezaba a palpitar con la ansiedad. Cada segundo se sentía como una eternidad. ¿Tendría el valor para defender lo que creía? La carga de mis decisiones parecía aplastarme, y entonces un sonido sordo interrumpió mi momento de duda, y todos giraron la cabeza. El temor se apoderó de mí. ¿Y si ese ruido marcaba el final de mis esperanzas antes de que hubiera comenzado? El aire se volvió denso, y en medio de aquel instante de tensión, la puerta de la finca se abrió de golpe, dejando entrar un torrente de aire frío. Un joven llegó apresurado, con un mensaje que podía cambiarlo todo. «Javier, el clima está cambiando drásticamente y hay una oportunidad para nuestra cosecha», dijo, casi sin aliento. Esa interrupción podría haber sido un alivio para unos, pero para mí representó la presión adicional sobre mis decisiones recién comenzadas. La mirada del anciano se endureció aún más. «¿Qué tienes que decir a eso?», demandó. Era como si su retórica insistente pretendiera atar mis manos. En ese momento sentí una rabia contenida y un impulso de defender no solo mi proyecto, sino también mi identidad. Lo que había estado debatiendo en mi mente por meses, el temor y la inseguridad, se transformó en un fuego interno que no podía ignorar. Este no es solo un asunto de clima o de tradición. Se trata de nuestro futuro. La manera en que cultivamos nuestra tierra define quiénes somos. ¿No han visto cómo nuestros métodos han fallado? ¿No creen que debemos adaptarnos para sobrevivir y prosperar? Mis palabras resonaron en la sala, un eco de respuesta clara al status quo. Aunque la lógica detrás de mi discurso era sólida, podía sentir cómo las miradas se volvían más críticas y desafiantes. Mis colegas susurraban entre ellos, y el peso de su escepticismo aumentaba. Pero a la vez, sentí que algo dentro de mí se liberaba. La aceptación de la resistencia ajena no me impediría avanzar. A lo largo de los días siguientes, dediqué horas a preparar una presentación sobre la agricultura sostenible y sus beneficios. Busqué datos, estadísticas y ejemplos de otros lugares donde la innovación había dado frutos. Pero mientras me adentraba en esta investigación, también comencé a introspeccionar más profundamente sobre lo que significaba ser un líder en mi comunidad. No era solo una cuestión técnica, se trataba de inspirar un cambio, de incitar a otros a cuestionar sus propias creencias. Primero, me enfrentaría a los escépticos. Con el diario de mi abuelo en una mano y el poder de la información en la otra, planeé otro encuentro en la finca. En mi mente visualizaba una presentación donde los miedos se desvanecieran ante la promesa de un porvenir renovado. Pero la verdad me asaltaba. Cada paso que daba, cada palabra que preparaba, se sentía como un doble filo. Si fracasaba, no solo me decepcionaría a mí mismo. Eso también sería una traición a la memoria de mi abuelo y a las expectativas que mi madre había depositado en mí. Las horas se desmaterializan mientras me debatía con la incertidumbre. Empecé a cuestionarme si, al final, mis acciones serían valoradas como un intento válido de crecer o como otra manifestación de arrogancia. Una joven del pueblo,
con quien me había reencuentro en este proceso, me brindó apoyo. La vida es muy corta para vivirla para hacer felices a los demás. Encuentra la felicidad en lo que haces, me aconsejó, tocando una fibra profunda dentro de mí. Un rayo de claridad pasó por mi mente. ¿Y si podía lograr cambiar no solo la cosecha, sino cómo nuestro pueblo veía el futuro de la agricultura? La idea de convertir mi dolor en propósito se tornó poderosa. El día de la reunión llegó, y el aire parecía cargar con una energía palpable. Los rostros que me rodeaban mostraban una mezcla de curiosidad y recelo. Inhalé hondo, sintiendo la tierra bajo mis pies, y mientras la luz del sol penetraba por las ventanas, comprendí que este era mi momento, la oportunidad de demostrar que podía ser diferente. Pero justo antes de iniciar, noté un rostro entre la multitud, uno que podía modificar el resultado, el que encerraba el poder de comunidad y tradición, y que podría sucumbir a mi presentación. El anciano que había cuestionado mis intenciones estaba allí, observando. Se sentía como si todo lo que había vivido me llevaba a este punto de inflexión, donde descubriría si el cambio era posible o si todo estaba destinado a volver a la norma. ¿Tendría el valor para continuar? ¿O este sería mi último intento por conectar con mi herencia, de una manera que desafiaba totalmente lo que se esperaba de mí? Todo se redujo a un instante, la verdad en mis manos, a la espera de ser revelada. Me preparé para hablar. El aire estaba cargado de dudas y esperanzas entre aquellos que me rodeaban. Cerré los ojos brevemente, centrándome en la respiración, convencido de que cada inhalación y exhalación era un paso hacia adelante. Fue un instante fugaz, pero lo suficiente para que la voz de mi madre resonara en mi mente. No temas ser diferente, Javier. Abrí los ojos y observé a los asistentes. La sala, una representación de las tensiones que había experimentado, estaba repleta de personas que tenían una historia, un vínculo emocional con la tierra que cultivábamos. A medida que comenzaba mi presentación, sentí que las palabras brotaban de un lugar profundo, impulsadas por la urgencia de expresar no solo información, sino también mi visión. Hoy no vengo solo a hablar de técnicas ni de estadísticas. Vengo a compartir un futuro, el futuro que nuestra tierra merece. Comencé, mi voz resonando con una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Presenté los datos que había recolectado, pero también compartí anécdotas personales. Quizás más influyentes que los números eran las historias que contaban cómo otros, como nosotros, habían enfrentado y superado adversidades similares. Pero no fue fácil. A medida que avanzaba, enfrentaba miradas escépticas, susurros de desconfianza que parecían impregnarse en el aire. Cada pregunta que surgía durante la conversación era un desafío directo a mi autoridad y a mis ideales. ¿Y qué pasa si no funcionamos?, preguntó uno de los agricultores con voz dura. ¿Y si nuestras tierras se ven arruinadas por tus ideas? En lugar de caer en el pánico, una chispa de ingenio encendió mi mente. Debemos considerar lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Si no probamos, continuaremos sembrando en el vacío. Yo no pretendo tener todas las respuestas, pero sí sé que la adaptación es la única forma que nos queda. Mis palabras retumbaron en la sala, como un eco distante pero urgente de la realidad. Durante ese intercambio, comprendí que el líder que deseaba ser no solo necesitaba presentar soluciones, sino que debía también escuchar y encontrar puertas de conexión con las preocupaciones de aquellos que me rodeaban. Así que respondí a las críticas con más preguntas,
buscando abrir un diálogo en lugar de cerrarlo. ¿Cómo podemos trabajar juntos para darle una nueva vida a nuestras tierras? ¿Qué temores nos detienen? ¿Cómo podemos enfrentarlos juntos? Poco a poco, las miradas comenzaron a cambiar. Los rostros serios se iluminaban y las discusiones comenzaron a fluir en un tono más colaborativo. Fue ahí cuando noté el anciano, al fondo, su expresión crispada, ablandándose sutilmente. Para mí, eso representó un pequeño pero significativo avance, una rendija de luz en la dura cintura que había mantenido su crítica como una verdad incuestionable. Al concluir, miré a mis colegas, a los que había temido y admirado a partes iguales. Este no era solo un paso hacia la innovación agrícola, era un camino hacia un entendimiento más profundo de lo que significaba pertenecer a este lugar. Esa simbiosis entre el progreso y la tradición podía ser nuestra salvación. Cuando al final de la reunión se escucharon aplausos, mi corazón no se sintió aliviado. Al contrario, una nueva carga se apoderó de mí. Había despertado un deseo de cambio, y con ello, la responsabilidad de liderar. ¿Podría realmente guiar a mi gente en este nuevo rumbo sin desviar sus raíces? El desafío era mayor que la adversidad. Era la creación de un nuevo legado. Mientras la reunión se disolvía, el anciano se acercó y me tendió la mano. «Quizás, solo quizás, estés en lo correcto», murmuró. La incertidumbre, ahora más palpable que nunca, se aferraba a mí. ¿Acaso había ganado un aliado o solo había comenzado un juego peligroso? Las puertas estaban entreabiertas, pero el verdadero desafío estaba por venir. Construir esa visión en la práctica, enfrentar el sistema arraigado y descubrir si el cambio se forjaría en el fuego de la aceptación o se extinguiría ante la resistencia de la tradición. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, la historia apenas comenzaba. En ese instante, comprendí que aún me quedaba un camino largo por recorrer lleno de decisiones que definirían no solo mi futuro, sino el de todos los que dependían de la tierra. La mañana siguiente sentí la presión como una sombra que me seguía a cada paso. Las palabras del anciano todavía resonaban en mi mente. Quizás, solo quizás, estés en lo correcto. Se suponía que ese acto de reconocimiento debía alentarme, pero en su lugar generaba una inquietud que no podía ignorar. ¿Estaba realmente preparado para ser el agente del cambio que mi comunidad necesitaba? El regreso al campo me presentó la oportunidad de profundizar en mis reflexiones. Las tierras que antes eran solo un mapa en mi mente, ahora se transformaban en un lienzo lleno de posibilidades. Mientras caminaba entre los cultivos, me di cuenta de que cada planta era un recordatorio de la resiliencia de mi gente. Sin embargo, eso también despertó en mí el deseo de hacer más que solo observar. Necesitaba actuar. Decidí hacer un seguimiento de cada idea que había presentado en la reunión, por pequeña que fuera. Cada concepto requería una estrategia, y cada estrategia, datos concretos. Me embarqué en un proyecto que me obsesionó. Crear un prototipo de cultivo revolucionario que combinara métodos tradicionales y sostenibles. Cada consulta, cada prueba, cada fracaso se convertían en lecciones vitales. La verdad era que fracasé más de lo que triunfé. Sin embargo, en cada error encontraba pistas sobre la dirección que debía seguir. El dilema surgió cuando noté que el tiempo avanzaba y los cultivos de la comunidad dependían de decisiones inmediatas. Mi enfoque se tornaba cada vez más personal. Las voces que yo había considerado escépticas se transformaron en expectativas.
Cada día que pasaba, aumentaba la presión. Podría seguir con mi proyecto y al mismo tiempo atender las necesidades de la comunidad. Decidí abrir un espacio para discutir abiertamente mis hallazgos. Pensé que la transparencia podría mitigar la desconfianza. Sin embargo, en mi afán por compartir, subestimé el temor de algunos que se sentían amenazados por cualquier cambio, por pequeño que fuese. Durante una asamblea, uno de los agricultores más tradicionales, Manuel, me acusó de haber olvidado la esencia de nuestra cultura. ¿Acaso vienes a vendernos ilusiones? No necesitamos más de eso. Escuchar esas palabras fue como recibir un golpe. La discusión se tornó tensa y las miradas volvieron a ser de incredulidad. Sin embargo, decidí no ceder. En lugar de defenderme, traje al frente las evidencias de mi trabajo. Presenté datos, ejemplos de prácticas exitosas en otras regiones. Pero lo más importante, compartí mis fracasos y lo que habían revelado sobre la necesidad de hacer las cosas de manera diferente. Paulatinamente, algunas miradas cambiaron. Si bien no todos estaban convencidos, unos pocos asintieron. Parecía que había comenzado a construir un puente hacia la aceptación. Pero a diferencia de la apertura que había sentido en la reunión anterior, ahora había un nuevo sentido de urgencia. La sombra de la duda todavía acechaba, y ya no era una cuestión de propuestas teóricas, sino de resultados palpables, de desarrollos visibles que respaldaran mis palabras. Solo entonces comprendí que la autenticidad de mi liderazgo no se medía solo en cambios estructurales, sino en mi capacidad para adaptarme y aprender de los demás. Estaba forjando mi camino, pero todavía había mucho por hacer. Mientras reflexionaba sobre cómo podría preparar el siguiente paso, descubrí que un nuevo dilema me esperaba. Había rumores sobre un proyecto de un empresario que venía a la región. Su interés por nuestras tierras podía desencadenar tanto una oportunidad como un riesgo destructivo. Estaba listo para enfrentar esta nueva amenaza y defender lo que creía, incluso si ello me enfrentaba a la mirada crítica de aquellos a quienes intentaba convencer. La lucha apenas comenzaba, y el destino de mi comunidad podría estar en juego. La determinación se encendió en mí, pero la incertidumbre seguía presente. ¿Estaría preparado para enfrentar esta nueva confrontación? La respuesta podría cambiar el rumbo no solo de mi vida, sino de aquellos a quienes amaba. Cada mañana me despertaba con la misma sensación de presión acumulada, como una carga que se posaba sobre mis hombros y no me dejaba descansar. La amenaza del empresario que acechaba la comunidad se hacía cada vez más real, y me encontraba sumido en una lucha interna que no sabía si podría superar. Todo sentimiento de orgullo que había crecido tras las miradas aprobativas se había desvanecido. No eran solo mis propias expectativas las que me pesaban. Ahora se trataba de una responsabilidad real hacia aquellos que creían en mí. Comencé a realizar una lluvia de ideas sistemática, algo que había aprendido durante mis años de estudio. Hice listas y diagramas, buscando cada posible enfoque que pudiera ayudarme a encarar a este nuevo adversario. Sin embargo, mientras lo hacía, me di cuenta de que estaba dejando de lado una parte importante de mi proceso: la voz de la comunidad. Era absurdo pensar que podría luchar solo, sin el apoyo de quienes realmente conocían la tierra y sus misterios. Así, decidí convocar a un pequeño grupo de agricultores y hablar sobre el rumor del empresario. El encuentro en mi casa fue tenso pero revelador. Cada hombre y mujer que se sentó frente a mí trajo consigo
un mundo de experiencia y preocupación. Fue en ese espacio que escuché sus historias y los desafíos que enfrentaban. Manuel, aún resentido por nuestra última discusión, fue de los primeros en hablar. Aportó su conocimiento sobre las prácticas agrícolas que habían sustentado a sus familias durante generaciones. En sus palabras había un eco de resistencia, pero también un deseo de innovar. Aquello no era solo un choque entre tradición y modernidad. Se trataba de la supervivencia. Al abrir ese diálogo, me di cuenta de que mi visión no era la única. Había talentos ocultos entre ellos, habilidades que podrían complementar mis ideas. Comenzamos a idear un enfoque conjunto para enfrentar la llegada del empresario. Un mapeo de nuestras tierras, una presentación de nuestras prácticas sostenibles y la formulación de una propuesta que resaltara no solo la riqueza de nuestros cultivos, sino también nuestra autenticidad cultural. Con cada reunión sentía que me estaba reinventando. La presión no disminuyó, pero la claridad sí. Aprendí a escuchar antes de hablar, a adaptar mis planes al conocimiento que ya existía. Nuevos aliados empezaron a surgir, y aunque Manuel seguía dudando, otros agricultores empezaron a confiar en mí. Así, nuestra propuesta tomó forma. Hicimos borradores y ensayamos presentaciones. Sin embargo, un día, mientras repasábamos nuestra estrategia, una persona interrumpió. Un joven que había estado callado durante toda la reunión. Con un nerviosismo palpable comenzó a contar su historia. Había trabajado con muchas corporaciones agrícolas en otras regiones y compartió sus observaciones. No es solo el dinero lo que buscan, sino una conexión real con la gente. Si saben que estamos unidos, será más difícil para ellos dividirnos. Sus palabras resonaron como una revelación. Hasta ese momento, había asumido que debíamos simplemente resistir. Ahora comprendía que había en juego mucho más que eso. No solo era una cuestión de cultivos y tierras, sino de identidad, de historia. La presión que sentía dentro de mí se transformó en una llama de propósito. Salí de la reunión con una mezcla de determinación y miedo. Había encontrado dirección, pero también una nueva adversidad se estaba configurando. El empresario no tardaría en presentarse, y mis preparativos, aunque exitosos, todavía dependían de factores externos que no podía controlar. La noche anterior a nuestra reunión con él, una inquietud despertó en mí, como un eco de lo que estaba por venir. ¿Sería suficiente lo que habíamos construido juntos? ¿Podría realmente enfrentar este nuevo desafío y mantener unida a la comunidad que había comenzado a apoyar mi visión? Era evidente que la batalla por nuestra tierra apenas comenzaba, y en mi mente se repetía una pregunta. ¿Estaba dispuesto a arriesgarlo todo por aquello en lo que creía? La mañana siguiente, todo cambiaría. La mañana se presentó cálida pero tensa. Sentí el sol filtrándose a través de la ventana, el resplandor iluminando un rincón que parecía decirme que todo podía cambiar en un instante. Sin embargo, mi mente se hallaba oscurecida por pensamientos contradictorios. La reunión con el empresario se había transformado en un símbolo de lo que estaba en juego. No solo era una negociación más, era el juicio de mis esfuerzos, la prueba de mi crecimiento personal. Mientras me preparaba, repasé los puntos de nuestra propuesta junto a un cuaderno desgastado. Cada palabra había sido elegida con cuidado, cada dato verificado. La comunidad había colaborado, aportando ideas y vitalidad con sus experiencias. En ese proceso me di cuenta de que no era solo un líder,
Estaba aprendiendo a ser un facilitador, a permitir que otros brillaran. Esa revelación me dio fuerzas, pero también me llenó de dudas. ¿Podría realmente representar todas esas voces en la mesa? A medida que el reloj avanzaba, la presión dentro de mí seguía creciendo. Por un lado estaba la imagen de la gloria, el triunfo en el que podría presentarme como héroe frente a un adversario. Por otro lado, el peso de las expectativas me envolvía, y el miedo al fracaso comenzaba a desbordarse. No solo caería yo, sino que arrastraría con mi error a los agricultores que había logrado unir. La idea de decepcionarlos era un peso mucho más pesado que cualquier preocupación personal. Cuando llegué al lugar del encuentro, la sala estaba moderadamente iluminada. La presencia del empresario era innegable. Estaba allí, en un traje impecable, con una actitud decidida que irradiaba confianza. Tomé una respiración profunda, recordando las palabras del joven que había hablado en nuestra reunión. Conexión real con la gente. De alguna forma, esa frase se convirtió en mi mantra. Hoy no se trataba solo de defender lo que había, sino de presentar lo que podría ser. A medida que mis compañeros de trabajo se asentaban a mi lado, sentí el apoyo de esas miradas. Inicié la presentación con una introducción que buscaba captar la atención del empresario, resaltando la autenticidad de nuestras prácticas agrícolas y el compromiso con la sostenibilidad. Poco a poco, la voz que había permanecido en mi interior comenzó a erguirse. Era una voz que habla de nuestra cultura, de la importancia de preservarla, de un futuro en que el desarrollo pudiera coexistir con la tradición. Las palabras fluyeron. Compartí anécdotas, estrategias y propuse una colaboración que no solo beneficiaría a ambas partes, sino que también podría enriquecer las prácticas agrícolas con innovaciones que respetaran nuestra esencia. La tensión en la sala se podía cortar con un cuchillo. Observé el rostro del empresario. Su expresión fluctuaba entre la curiosidad y la incredulidad. Tuve que aislar esas emociones personales y mantener el enfoque en el mensaje que llevaba. A medida que progresaba en la presentación, la expectativa creció. Todos estábamos al borde de un cambio que podría marcar la diferencia. Pero en medio de esa emoción, sentí un amargo giro en mi estómago. Justo cuando me preparaba para cerrar, el empresario se inclinó hacia adelante. Un gesto revelador que me hizo sospechar que se avecinaba una respuesta negativa. En ese instante, lo que comenzó como un encuentro profesional se transformó en un cruce de caminos. La respuesta que estaba por venir podría hacer temblar todo lo que habíamos construido. ¿Acaso mi visión sería suficiente para conectar con un hombre que había vivido en un mundo completamente diferente? La incertidumbre era abrumadora, el silencio se espesó, y en un susurro se revelaría lo inesperado. ¿Qué elegiría el empresario? ¿Sería un nuevo comienzo o el final de toda esperanza? La respuesta estaba a un momento de distancia, y la expectativa vibraba en el aire, como una cuerda lista para romperse. La respiración del empresario se detuvo, como si el tiempo mismo se hubiera congelado. Finalmente, inclinándose hacia mí, dejó escapar las palabras que cambiarían todo. No puedo prometerte lo que pides, pero estoy dispuesto a explorar. La mezcla de alivio y ansiedad que sentí fue intensa. La respuesta, aunque no definitiva, era un indicio de que al menos había logrado despertar su interés. En esos instantes de incertidumbre, una chispa de determinación nació en mí.
Había aprendido que no podía esperar resultados inmediatos. El verdadero cambio requería tiempo y un proceso de construcción gradual. Aún así, la posibilidad de una colaboración comenzaba a tomar forma, pulsando como un latido en mi pecho. Mientras continuábamos intercambiando ideas, pude ver más allá de la fría fachada empresarial. El empresario empezó a mostrar destellos de curiosidad genuina. Las preguntas que me planteaba se tornaban más profundas, desafiando no solo mis propuestas, sino también mis fundamentos. Esto, aunque desconcertante, me llevó a confrontar mis propias creencias y a definir claramente las bases de nuestro proyecto. Allí, en ese lugar, comprendí que no solo buscábamos un socio comercial. Necesitábamos a alguien que entendiera nuestra visión a un nivel más profundo. La conversación fluyó, y antes de darme cuenta, estábamos discutiendo no solo números y estrategias, sino el impacto de nuestras acciones en las generaciones futuras. La complejidad de lo que estábamos tratando de construir se hizo evidente, y mi papel se transformó. Ya no era solo un presentador, sino un enver de ideas, un negociador que podía articular las aspiraciones de su gente de manera efectiva. Con cada respuesta que daba, me sentía más empoderado. Había descubierto un talento oculto en mí, el de escuchar y adaptarme en tiempo real. No era simplemente una cuestión de defender nuestro modelo, sino de enmarcarlo como parte de una narrativa más amplia y atractiva. Se trataba de comunicar de manera que resonara, que motivara a alguien tan distante de nuestra realidad. La reunión avanzó, y en medio de la discusión surgieron nuevas propuestas. Ideas que no habíamos considerado surgieron como potenciales aliados. Un programa de formación conjunta, un fondo de inversión agrícola. Todo parecía alinearse lentamente, aunque con cautela, como si las piezas de un rompecabezas quisieran encajar. Cuando finalmente terminó la reunión, un sentimiento de logro me invadió. Había presentado nuestro caso, había negociado, había conectado. Sin embargo, una sensación de inquietud permanecía en el aire. A pesar de los avances, sabía que el verdadero reto comenzaría ahora. Esta oportunidad había abierto una puerta, pero había que cruzar el umbral y forjar una relación en base a la confianza. A medida que me alejaba de la sala, un nuevo conflicto se asomó en mi mente. ¿Podría mantener esta conexión? ¿O sería uno de esos encuentros fugaces que se desvanecen entre el bullicio cotidiano? El éxito no se definiría solo por esta reunión. Requeriría un esfuerzo constante, una vigilancia y una estrategia a largo plazo. En mis pensamientos empezó a surgir un nuevo dilema. En la búsqueda de ese acuerdo, ¿qué estaba dispuesto a sacrificar? Cada paso adelante parecía plantear sus propios peligros. El futuro del proyecto ahora dependía no solo de mí, sino también de la naturaleza de la relación que estaba a punto de construir. Cada decisión se volvió crítica, y la presión comenzó a intensificarse. El verdadero desafío se avecinaba, y mientras contemplaba las posibles repercusiones de mis acciones, comprendí que estaba a punto de enfrentar más que solo a un empresario. Estaba a punto de enfrentar mis propios límites y expectativas. ¿Podría realmente navegar este nuevo territorio sin perder de vista mis principios? Con el corazón latiendo con fuerza, sabía que la respuesta a esta pregunta podría decidir el rumbo de mi vida y de aquellos que estaban a mi cargo. El camino hacia adelante estaba lleno de incertidumbres, pero una cosa era clara. La próxima decisión que tome sería crucial. El eco de mis pasos resonaba en el pasillo vacío mientras salía de esa sala de reuniones. El peso de la interacción
aún fresco en mi mente. Cada palabra intercambiada había sido un ladrillo en la mural que estaba intentando construir. Pero la fragilidad de esa estructura me preocupaba. Había logrado abrir una puerta, sí, pero ahora necesitaba consolidar lo que había comenzado. La vulnerabilidad de poner en juego mis ideas me llevó a una verdad incómoda. Solo había dado un paso, pero el camino por delante estaba lleno de trampas y pruebas. La imagen del empresario persiste en mis pensamientos, y más que una figura fría y distante, ahora se presenta como un verdadero jugador en este juego. Tenía su propio trasfondo, historial y ambiciones. Me pregunté repetidamente cuál sería el verdadero coste de la asociación que deseaba, sin perder de vista que todo éxito conlleva sacrificios. Sin embargo, la pregunta que más me atormentaba era si estaba preparado para esos sacrificios. Al llegar a la oficina, decidí que debía estructurar mi enfoque. No podía permitir que el nerviosismo del momento causara un desliz en mi planificación. Redacté un borrador que abordaría los puntos clave discutidos, asegurándome de que cada propuesta fuera concisa y se alineara con nuestras metas, pero también con los intereses del empresario. Quería que vieran en mí no solo a un socio potencial, sino a alguien que comprendía profundamente las complejidades del proyecto. Escribir me ayudó a clarificar mis pensamientos. A medida que pulía cada frase, la convicción crecía en mí. Me di cuenta de que había comenzado a forjar un nuevo sentido de identidad profesional. Ya no me veía a mí mismo como un simple emprendedor, sino como un innovador dispuesto a desafiar las barreras y navegar en aguas turbias. Este descubrimiento sobre mi evolución personal alimentó una llama interna. Había encontrado la resolución que necesitaba. Sin embargo, cuando envié ese correo electrónico, una oleada de inseguridad me sacudió. Me pregunté qué pasaría si no recibía respuesta, o si la respuesta no era la que esperaba. Todo el crecimiento interior podía desmoronarse en un instante, quedando expuesto a la cruda realidad del fracaso. La posibilidad de que el futuro de mi emprendimiento se convirtiera en un espejismo comenzó a consumir mis pensamientos. Pensar de esa manera solo fomentaba la parálisis de acción. Para contrarrestar esa sensación, decidí movilizar mis recursos internos. Planificar lo que podría hacer si el resultado no era favorable se volvió crucial. No podía quedarme esperando una respuesta. Eso era lo que los débiles hacían. Necesitaba trazar alternativas, dejar claro que mi camino no se basaba en dependencias externas, sino en mi capacidad de reinventarme. Comencé a desarrollar nuevas estrategias, explorando mercados alternativos y colaboraciones potenciales con otros empresarios. Fue en medio de esta actividad frenética que un viejo mentor me contactó, tomando por sorpresa mi atención. La conversación que siguió fue reveladora. Habló sobre los periodos de incertidumbre en su carrera, los tropiezos que lo condujeron a sus conversiones más significativas. Recordé que el crecimiento nunca es lineal y que las dificultades pueden ser el terreno fértil para el desarrollo de nuevas habilidades. Todo lo que había estado evadiendo en mi mente se volvía más claro. Al finalizar la llamada, comprendí que no podía temer al fracaso. La verdadera medida de mi éxito sería cómo respondía a él, no si lo podía evitar. No obstante, mientras reflexionaba sobre lo aprendido, un mensaje llegó a mi teléfono. Era del empresario, y solo contenía una línea. Me gustaría hablar más sobre tu propuesta. En ese momento, el mundo pareció detenerse.
La confianza que sentía era inmensa, pero podría capitalizar esa oportunidad. Ahora, atrapado entre la esperanza y la incertidumbre, sabía que debía prepararme para dar un paso decisivo. Todo estaba a punto de cambiar una vez más, y la pregunta que surgía era: ¿estaba realmente listo para ser el arquitecto de mi propio destino? ¿O el peso de mis decisiones me había dejado atrás? La mañana siguiente, la luz del sol se filtraba por las ventanas de la oficina, dándome la energía que necesitaba para enfrentar lo que vendría. Sin embargo, mi mente seguía atrapada en un bucle de autoevaluación. Con cada respiración, la duda se entrelazaba con la anticipación. El mensaje del empresario resonaba en mi cabeza. Me gustaría hablar más sobre tu propuesta. Era una invitación clara, pero también una oportunidad que podría definirme o destruirme. Establecí una pauta de preparación. Cada detalle contaba, así que decidí investigar más a fondo. Reuní información sobre su empresa, su trayectoria y su posición en la industria, no solo para dar una buena impresión, sino para entender sus motivaciones y preocupaciones. Esta preparación fue más que una estrategia. Se convirtió en un ejercicio de autodescubrimiento. Comprendía que el conocimiento no solo era poder, sino un canal para conectar ideas y visiones. A medida que pasaban las horas, la ansiedad se transformó en determinación. La posibilidad de que el empresario se alineara con mi visión me animaba, pero también me confrontaba con la realidad de que el éxito no sería lineal. Recordé las palabras de mi mentor sobre el aprendizaje a través del fracaso. Esa mentalidad se convirtió en un escudo que me protegería del miedo paralizante. Empecé a visualizar la reunión. En cada escenario, fortalecía mi postura, ajustaba mis respuestas y contemplaba posibles objeciones. Era hora de ser proactivo, de dejar de ser un mero espectador de mi destino. El horizonte se asomaba cuando llegó el momento de la reunión. Me senté en un pequeño café. El ruido de las tazas y voces alrededor se tornó un telón de fondo lejano. La imagen del empresario apareció, y un giro inesperado de nerviosismo me atrajo. Tenía ante mí a un hombre que podría cambiar mi vida, y aunque había preparado cada argumento, la verdad era que necesitaba ser auténtico. Decidí que debía hablar no solo de oportunidades, sino también de mis propios desafíos. Quería que él viera no solo mis ambiciones, sino el esfuerzo que había puesto en edificar mi camino. La conversación fluyó con cierta naturalidad. Las propuestas, cuidadosamente estructuradas, encontraron un espacio fértil en su interés. Cada palabra intercambiadas dinamitaba las barreras de la incertidumbre. Hablaba de mis sueños, de mis aprendizajes y de cómo cada tropiezo me había uniformado como empresario. Sin embargo, mientras avanzábamos, me di cuenta de que su interés también requería una evaluación crítica de yo mismo. Podía alimentarme de mis fracasos en lugar de dejarlos como cicatrices que limitan mi crecimiento. Con cada respuesta suya, una chispa de conexión comenzaba a formarse. Pero, al mismo tiempo, surgía un dilema interno. La idea de ceder en mis convicciones podría resultar tentadora. Estaba dispuesto a hacer concesiones en mi visión para agradarle y asegurar su apoyo. Esa fue una revelación dura. Lidiar con este dilema era casi tan importante como la propuesta misma. Había una delgada línea entre la flexibilidad estratégica y la traición a mis principios personales. Mientras la conversación avanzaba, podía ver claramente sus intenciones. Al finalizar, ofreció su mano, un gesto cargado de significado.
Sintonicé en ese instante una mezcla de gratitud y ansiedad. Sabía que eventualmente esas decisiones que había tomado durante el encuentro no solo definirían una posible colaboración, sino también me llevarían a un lugar en el que mis valores personales y profesionales tendrían que a veces caminos difíciles. ¿Podría realmente fusionar mis aspiraciones con lo que él esperaba? La respuesta estaba aún en el aire. Mientras me alejaba, un mensaje emergió en mi teléfono, esta vez de un inversor que había considerado, dudando de mi capacidad para manejar la situación. La presión creció de inmediato. El siguiente paso podría transformarlo todo. ¿Sería este el verdadero desafío que revelaría quién era y de lo que era capaz? El viento soplaba suavemente sobre el campo, trayendo consigo un aire fresco y renovador. Javier reflexionaba sobre los intensos meses que habían pasado desde aquel día en el que había decidido desafiar la tradición y seguir el legado de su abuelo. La culminación de sus esfuerzos estaba a la vista. El contrato de colaboración que había negociado con el empresario, un pilar fundamental para la implementación de prácticas agrícolas sostenibles en su comunidad, estaba firmado. La emoción de ese logro brillaba en su corazón. Aquel encuentro había sido el principio de un nuevo capítulo. No solo había conseguido el respaldo necesario para aplicar innovaciones en el cultivo, sino que también había forjado una relación de confianza con el empresario. Había aprendido a negociar sin comprometer sus valores, a presentar su visión de una manera que resonara no solo con sus objetivos, sino también con el futuro del pueblo que amaba. Era evidente que la colaboración estaba empezando a dar frutos. El primer proyecto conjunto sobre cultivos sostenibles ya se había implementado en algunas parcelas de la finca. A través del acompañamiento técnico y el apoyo financiero del empresario, las cosechas mostraban signos de mejorar visiblemente. Javier observaba con orgullo cómo sus vecinos, algunos de los cuales lo miraron con escepticismo en el pasado, comenzaban a interesarse por los beneficios de la agricultura moderna, mientras preservaban sus raíces. La transformación no solo estaba ocurriendo en la tierra. Javier había crecido enormemente como líder. Su capacidad para escuchar y conectar con su comunidad se fortaleció. Cada encuentro con los agricultores ya no era solo una oportunidad para presentar información técnica. Se había convertido en un espacio para construir un sentido de pertenencia y colectividad. Juntos comenzaron a organizar talleres donde aprendían sobre prácticas más eficientes, sobre cómo afrontar los nuevos desafíos climáticos y sostener no solo la producción, sino también la tradición. Mirando hacia atrás, comprendió cuán lejos había llegado. Antes, la inseguridad lo atormentaba. Al final, había encontrado su voz y su propósito. Nadie le decía que buscara un trabajo estable. Ahora le decían que era un pionero. La comunidad había dejado de ver en él un traidor a la agricultura tradicional, y ahora era reconocido como un líder visionario. El día del Festival de Cosecha se acercaba, un evento en el que se celebraría el éxito de todos los esfuerzos conjuntos. Javier se sentía emocionado, anticipando no solo la festividad, sino la oportunidad de presentar sus proyectos a nuevos aliados, agricultores y empresarios que podrían estar interesados en apoyarlos. La comunidad sería testigo de los resultados de su trabajo. Al mirar a su alrededor, vio sus campos, vibrantes y llenos de vida, un símbolo vivo de la valentía que lo había llevado hasta allí. A lo largo del camino, cada decisión había delineado su historia. La voz de su madre aún resonaba en su mente,
instándolo a encontrar su camino, a no temer ser diferente. Había honrado sus palabras, convirtiendo su temor en motivación, y en lugar de huir de la presión, había descubierto su fuerza interior. Finalmente, en el centro del festival, mientras la gente celebraba su unión y el éxito que comenzaba a brotar, Javier subió al escenario. Alzando la vista a los rostros de sus amigos y familiares, sintió una profunda gratitud por haber tenido el valor de actuar. Hoy celebramos no solo nuestra cosecha, sino la unión de nuestras voces, pronunció con firmeza. Nos embarcamos en un viaje donde la tradición y la innovación convergen, donde cada uno de nosotros tiene un papel fundamental en el futuro de nuestra tierra. Los aplausos resonaron a su alrededor, llenando su corazón de alegría y satisfacción. Ahora sabía que había alcanzado no solo su meta personal, sino que había comenzado a forjar un nuevo legado para su comunidad. Mientras los colores del atardecer iluminaban el cielo, Javier sonrió, sintiendo que al fin su vida había tomado el rumbo que siempre había deseado. Su camino se había moldeado en la fuerza del amor por su tierra, su historia y su gente. Ahora estaba en una posición donde podía ofrecer lo mejor de sí mismo, y ese era un verdadero triunfo. No esperes más para acompañarnos en este viaje continuo de transformación y superación. Suscríbete ahora al canal para no perderte nuestras próximas historias emotivas exclusivas. También, déjanos un me gusta. Ahora para apoyar nuestra labor. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de demostrar poder y solidaridad. No esperes ni un segundo más.